hace años, hace 20, hace 30, hace 15, se dijeron una serie de cosas en la tribuna del Congreso, en artículos, en intervenciones políticas, que merecieron la burla, la mofa, la befa, el escarnio y, dicho por el cachondeo, por parte de medios de comunicación y fuerzas políticas. Cuando se han ido cumpliendo aquellas previsiones, se habla de que el autor, yo, estaba tocado del arte de la adivinación, veía el futuro. No es verdad. Mis discursos, en el 98% de los casos, son hijos del trabajo colectivo, de hombres y de mujeres que eran dirigentes de Izquierda Unida y del Partido Comunista, que se dedicaban, entre otras cosas, a lo que muy pocos políticos se dedican ahora, a estudiar y a estudiar. Por eso, cuando yo era la voz de ellos, tengo que decirles que yo no tenía ninguna capacidad de adivinación, sino que era uno más que estaba explicándole a los españoles lo que el estudio estaba diciendo, que íbamos al desastre que hoy está pasando. Vamos a entrar en uno del que ahora se está hablando mucho y que llama mucha atención leer lo que escribían ustedes cuando se aprobó, que es Maastricht. Algo ha comentado ya. Sí. El tema del gran debate de Maastricht. Objetivamente no se puede negar que Izquierda Unida fue quizá el partido político que, por lo menos de caras para afuera, más hizo debate cuando se estaba haciendo la votación de Maastricht, que por hemerotecas da la impresión que el resto de partidos pues se indicó a favor y ya está. Y aquí hubo un debate muy fuerte y muy público. Muy fuerte, sí. Lo llamativo es que y me leo en los papeles que he leído yo en hemeroteca, es que dicen que se acuerda votar abstención, y eso, pero luego llega la votación y 8 y 8. Queda una imagen muy dividida de que... Sí, efectivamente. Nosotros estábamos en contra de Maastricht, pero para evitar que se rompiese el grupo, tendimos la mano y dijimos, votemos abstención. Ellos se negaron. Votar sí. Esto debe quedar claro. Repito, que los que estábamos convencidos de que Maastricht era un auténtico desastre, como después se ha visto, dijimos, seguimos enfrentados a Maastricht. Pero en el acto parlamentario, si os parece, nos abstenemos y los dos confluimos. No. Se empeñaron en votar que no y se rompió el grupo parlamentario. Sí, efectivamente. Es el momento en que España, si tiene valentía y se explica a su pueblo las cosas, junto con otros estados de la periferia, planteen la alternativa a Maastricht. Un muro invisible y separa al norte del sur, a los ricos de los pobres. Por un lado, la Europa más próspera y líder, con Alemania a la cabeza y Francia a su lado. Por el otro, la Europa en recesión, los países mediterráneos más vapuleados por los mercados. No se puede construir un mercado único cuando cada país tiene una política fiscal distinta. Los mercados, que durante tanto tiempo le han permitido vivir a crédito, especulan con la deuda de casi todos sus países. Y los líderes europeos buscan a marchas forzadas dotarse de una unión fiscal de la que carecen. La cohesión económica y social no son fondos de cohesión, La cohesión económica y social son políticas sociales justas. La crisis ha hecho que se tambalee lo que parecía más infalible, como la misma Europa, un continente acostumbrado a décadas de prosperidad y optimismo, y que hoy es el hogar de 23 millones de parados y de 80 millones de pobres. Pelear por construir otra Europa y buscar alianzas, habrá que hablar con los sindicatos europeos, habrá que hablar con portugueses, con italianos, con griegos, con irlandeses, o eso sí, llorar. Europa ya no crece. Incluso las economías de los más fuertes, Alemania, Francia o Reino Unido, se están estancando. Cuando cayó el muro del Este, automáticamente Alemania se proyectó siempre a su salida natural. Si los alemanes continúan fabricando sus coches en la República Checa, que está fuera del euro, para venderlos luego a los franceses y a los españoles, es escandaloso, es una actitud completamente no cooperativa. Si es que hay que leer la historia, Alemania tiene tentación de ampliar influencia hacia Polonia, hacia Croacia, hacia Eslovenia, y eso va conduciendo a un cuarto Reich económico.
La idea de Europa, el europeísmo, ha sido la gran estafa en el que este país cayó a cuatro patas. Quiero advertir que hay un discurso en la pizarra, es lo mismo que un entrenador cuando empieza a dibujar en la pizarra cómo tiene que ser el partido de fútbol. ¿Que es necesario que los estados europeos nos unamos? Pues claro. ¿Es necesario que la economía europea se una? Pues claro. Por tanto, si Europa se une, debe tener una política exterior común, claro. Y por tanto, una moneda común, claro. El discurso es impecable. ¿Cómo se puede atacar eso? Pero el problema es que eso, que yo he puesto en la pizarra, no se corresponde en absoluto con la realidad. El euro no es la moneda común. El euro es el marco alemán cambiado de nombre, en interés exclusivo de Alemania y en detrimento de los países del sur de Europa. Eso ya no se parece al discurso de el propio Felipe González, que fue uno de los defensores a ultranza. Yo recuerdo haber debatido con él sobre estos temas cuando el Tratado de Maastricht. En El País, el diario El País, del 31 de mayo del 2012, repito, 31 de mayo del 2012, publica un artículo donde se reconoce que se equivocaron, porque hicieron una moneda única sin contar con una política fiscal común, una economía común y sin una política social común. Por tanto, cuando ellos dicen, hombre, ¿cómo vamos a ir contra Europa? Y dibujan una Europa preciosa. No, 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 no. Yo voy contra esa Europa que ustedes están haciendo, no contra la que ponen el escaparate. Pues bien, por eso planteamos la salida del euro. Por eso planteamos el tema de la deuda, auditoría, y la que es ilegítima no se pague. Y por eso planteamos la soberanía a este pueblo, soberanía monetaria, soberanía alimenticia, soberanía política. O sea, tenemos razones y lo que pedimos es que se nos discuta con razones, no con proyectar en una película lo hermoso que es la idea europea. Yo le invito a que usted lea el programa perfectamente, porque hablamos de subida de pensiones, ligados a reducción de gastos y algo muy importante. Hablamos de industrialización, de lanzamiento de tejido productivo, que es el que hace la auténtica riqueza. Y decimos en nuestro programa, para que este pleno empleo pueda conseguirse, además de estas medidas, hay que levantar el país, hay que crear industrias, hay que desarrollar tejido industrial, hay que hablar de agricultura. Y a partir de ahí es como el propio Estado puede obtener ingresos que permitan esos gastos sociales. Porque en la parte dedicada a la seguridad social, decimos clarísimamente, le pondré un ejemplo, que pasar ahora mismo al salario mínimo interprofesional, la pensión asistencial mínima, significaría 800.000 millones de pesetas. El Estado no puede soportarlo esto, pero no podrá soportar que cada día haya más parados. Luego, ¿cuál es la solución? Un sistema fiscal que grave la fortuna, pero también una creación de riqueza que le permita al Estado recaudar. ¿Cuál es el problema? Que estamos cerrando empresas, y empresas, y empresas, y empresas. Y al cerrar empresas, el Estado no recauda, tiene que pagarle a más parados, estamos ante la crisis fiscal. En el programa nuestro hay todo un proceso cauteloso de creación de riqueza, de un sistema fiscal progresivo, y habla de 4 años. Falta una medida más, la supresión de las horas extraordinarias. Y partimos de un dato. En el Metro de Madrid se han producido 1.700.000 horas extraordinarias, lo cual supone 1.000 puestos de trabajo. Pero entremos en el problema y después comentaré cómo ha sido pensada la medida, porque no está aislada. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, de aquí a 15 o 20 años hay que escoger un camino u otro. Primer camino, un 30 o un 35% como mucho de la población que trabaje, y el resto subsidiados. ¿Por qué? Veamos lo que está pasando en Europa. Las máquinas, la revolución científico-técnica, los procesos de producción, ahí están los datos. Se augura para la Comunidad Europea una media del 10% de paro, la media de la Comunidad Europea. Y no solamente es imputable a la crisis económica, es imputable a la robótica, a la informática, a la cibernética, a la máquina. Y no podemos ir contra la máquina porque es un elemento de liberación. Por tanto, primer camino, que tiene sus problemas. Porque en la medida en que trabaje solamente un 30% de la población no genera riqueza suficiente y por tanto impuestos para que los demás pongan la mano y cobren. No hay.
Estamos ante la crisis fiscal del Estado. Por tanto, nos guste o no, la idea es empezar a discutir el tema del reparto del trabajo. Ahora bien, esta medida no puede contemplarse aislada de otras políticas. Voy a explicarlo. Usted acertadamente me ha planteado habrá que reducir el sueldo. Nosotros planteamos 1/8 y no de manera lineal. Pero es que partimos de una filosofía interesante. El sueldo que percibe un trabajador no es solamente el sobre. Hay un sueldo indirecto que es la educación, la salud, el transporte público, la cultura. En la medida que esas sean de calidad y por tanto la sociedad se las dé a un trabajador, estoy dándole un salario indirecto que permite discutir la merma del otro. Pero hay más. En la medida en que yo puedo conseguir que en una familia trabaje en vez de 1 o 2, la renta familiar, aun con la merma de 1/8, aumenta porque son 2 personas las que están trabajando. Pero el propio empresario tendría un problema si no hubiese otras medidas. Puede decir un empresario, hombre, ¿cómo voy a pagar yo doble seguridad social? ¿De acuerdo? Estudiamos la medida de que en la medida en que el Estado tenga que pagar menos subsidio de desempleo, podemos negociar sistemas de seguridad social y de ayuda al empresario para que vaya equiparando. Esto es todo un proceso. Pero independientemente de eso, el trabajador, pongamos Madrid, por la experiencia al lado de la sede en que yo trabajo, es un lugar donde hay muchas fábricas y comen en los bares de al lado. La jornada única de 6 horas permitiría no tener el gasto de la comida, temas de transporte público, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, que estamos ya en el siglo XXI, tiempo libre, señores, tiempo libre. Esto es básico. Esta medida está ligada a otra cosa. Planteamos en nuestro plan industrial una cuestión que tiene un nombre horrible, que es la ley de la obsolescencia programada, una tremenda palabra o expresión que significa la fabricación de bienes robustos. ¿Cuánto dura ahí un televisor? Y un frigorífico, y una turmis, y una plancha. Si fabricamos con la obsolescencia programada productos robustos, el dinero que una familia dedica a reponer lo que se va rompiendo decae, porque los bienes son más robustos. Todo eso está contemplado, como ve usted, no es una medida aislada, sino concatenándose e independientemente de que al aplicarla tuviésemos en el debate que corregir ciertos aspectos. Pero hemos tenido el valor de desarrollarla técnicamente. No, pero permítame que le explique. La diferencia entre utopía y quimera, porque a veces se confunden ambos términos, es la siguiente. La quimera es lo irrealizable, lo imposible. Por ejemplo, mañana vamos a tener alas. Eso es quimérico. La utopía significa anticiparse al futuro con lucidez e inteligencia y valor, que es lo que ha hecho Izquierda Unida. Porque usted, en su argumentación, me dice, usted ha jugado con ventaja, pero después me dice, hasta a los propios trabajadores no les gusta eso. Luego está usted reconociendo valor y jugarse votos. Sí. Luego no jugamos con ventaja, jugamos con dignidad y con honradez. Porque decirles, señores, como yo digo yo en los mítines, explicando programa, esto es muy importante cuando tengo yo delante la gente, no le digo vamos a trabajar por vosotros para que tengáis, sino que me arriesgo a decir lo que proponemos, porque no hay otra salida. Es utópico en la medida en que parece que no se puede hacer, pero la sociedad ya lo demanda. Porque, señores, algunos de ustedes aquí presentes me puede a mí asegurar que con la economía actual, donde se va privatizando, donde cada vez hay más máquinas, ¿puede garantizarse el pleno empleo? Y si no se puede garantizar el pleno empleo, ¿para qué sirven los derechos humanos? Cuando dicen que el ser humano tiene el derecho al trabajo. Luego seamos consecuentes con los principios. ¿Qué ha hecho Izquierda Unida? Arriesgarse. Y yo sé que hay muchos trabajadores que cuando yo les digo cuidado con las horas extraordinarias, me miran así diciendo, hombre, ¿qué me estás quitando? ¿Y qué plantea Izquierda Unida? Ese es el futuro. Por ahí vamos. Luego tenemos un valor tremendo de saber que hay gente que va a decir, no os vamos a votar por eso. Pero bueno. Somos un país de perros mentales. Nos da miedo pensar.